buenas noches, bienvenido a No Mentiras. Gracias. Como decían en las carreras de auto, coche a la vista, aquí lo que se dice es elecciones a la vista otra vez. Bueno, sí, pero yo tengo la preocupación de que no es solamente qué candidatos hay, quién es candidato a qué, sino que es una elección crucial para nuestro país. Lo que se defina el 3 de mayo va a definir lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Entonces me preocupa mucho el hecho de que hay mucha discusión de qué candidato, qué partido, pero no estamos viendo realmente lo que está en juego en el país. ¿Qué está en juego en el país? Bueno, está en juego de que si no se elige adecuadamente en esta próxima elección, pueden volver los que sabemos. Entonces creo que es muy importante que tomemos una buena decisión, que elijamos un gobierno para todos los bolivianos y que lo hagan mejor que el anterior gobierno, porque de lo contrario hay el riesgo de que vuelvan. Y creo que esa es la preocupación fundamental en el país. Quieren volver y no volverán. Esa veo que es la ¿Pero qué preocupación. significa, por favor? Hay que elegir bien. ¿Qué significan esas 3 palabras o 4? Hay que elegir bien. El presidente del Estado Plurinacional, de la República, como se quiera, tiene que ser una persona que va a tener que tomar decisiones complejas. La economía no está bien en nuestro país y yo decía en una entrevista, si tenemos 2 opciones, una que no tiene experiencia, otra que no toman decisiones, el panorama es sombrío. Entonces esperemos de que se pueda avanzar, que haya unidad, que haya el criterio de poner primero a Bolivia y no primero la candidatura o primero el partido, sino primero Bolivia. Primero Bolivia. Bueno, estoy leyendo algo de lo que usted dice ahora. 2 frases, ¿ya? Unos no tienen experiencia, dice, ¿no? Y otros no toman decisiones. Bueno, ¿Quiénes son? No, yo no quiero hablar en contra de ningún candidato porque estoy buscando unidad, pero veo de que es fundamental de que se sepa que el próximo presidente va a enfrentar temas complejos y va a tener que tomar decisiones difíciles. Y no podemos equivocarnos en ese tema. Bueno, vamos a recopilar algunos de los conceptos con los que ha iniciado esta entrevista Samuel Doria Medina en No Mentiras. Es una elección crucial, dice, si no elegimos bien, pueden volver los que sabemos, ha dicho. No es cierto, el nuevo presidente debe tomar decisiones complejas y está preocupado porque ve que entre los candidatos unos no tienen experiencia y otros no toman decisiones. ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué las decisiones serán complejas, por favor? ¿Y por qué hace falta gente con experiencia y decidida? Bueno, tenemos información que la economía que nos han dejado tiene varios problemas. Yo pensaba el año 82, cuando se recuperó la democracia, la economía estaba desordenada, pero había básicamente 3 empresas públicas. Y por ejemplo, ahora hay 33 empresas públicas, de las cuales 3 o 4 no dan pérdida, pero tenemos 29 que generan pérdidas, grandes pérdidas. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los temas que se va a tener que resolver en los próximos meses. Contrato de gas al Brasil se acabó. No estamos en las mejores relaciones con la Argentina. Los argentinos tienen mucho gas. Creo que lo pueden utilizar fácilmente como un pretexto para no comprarnos, no pagarnos. Entonces el panorama que tenemos hacia adelante no es simple y la gente está preocupada. Hay incertidumbre en este momento por esa preocupación. La gente no quiere volver atrás, la gente no quiere otra vez violencia, no quiere problemas y por eso tenemos una oportunidad de oro los bolivianos en la próxima elección. Tenemos ahora un tribunal electoral creíble, gente que da confianza, entonces tenemos que tomar las mejores decisiones el 3 de mayo.
Si le podemos poner, por favor, una caracterización al anterior proceso electoral. Fue un proceso electoral para recuperar la democracia, ¿no? Le pregunto. Y el que viene es un proceso para evitar una catástrofe económica o dificultades grandes económicas. ¿Cuáles pueden ser las caracterizaciones, por favor, de ambos procesos? El del 20 de octubre y el del 3 de mayo. El del 20 de octubre fue un proceso donde estaba en juego la democracia del país. Y era una elección si Evo o no Evo. Y el hecho de que se acercaron tanto los dos primeros candidatos y se tenía que ir a una segunda vuelta, generó el gran fraude que todos hemos conocido y que fue perfectamente denunciado por la Organización de Estados Americanos. Esta elección tiene que ver con el futuro del bienestar de los bolivianos. Sabemos que las reservas han disminuido sustancialmente, sabemos que el gas que vendíamos ya no podemos vender, no tenemos suficiente gas, no tenemos inversiones en el país. Se vienen decisiones difíciles, complejas, y por eso digo, vamos a jugarnos el futuro del bienestar de los bolivianos. Quiero usar el verbo que usted está usando, ¿ya? Jugar. El 20 de octubre dice, estaba en juego la democracia. Y el 3 de mayo, el 3 de febrero más bien, de mayo, perdón, está en juego la economía, no se me fueron las fechas. Está en juego el bienestar de los bolivianos, porque si se elige correctamente y se toman las decisiones adecuadas, no vamos a retroceder, pero si no se eligen adecuadamente, hay el riesgo de que nuestra economía vaya para atrás. ¿Qué significaría, por favor, que ese bienestar de los bolivianos se ponga en riesgo? En situaciones concretas, para la gente que está viendo el programa pueda entender, ¿qué sería en lo concreto eso de poner en el juego el bienestar? Le pregunto por empresas estatales, por dólar, por inflación, por panorama internacional, ¿qué? Sabemos que el panorama internacional, el panorama económico internacional tiene problemas, no va a ser el próximo año de gran crecimiento, hay elecciones en Estados Unidos, hay todavía problemas en el comercio entre Estados Unidos y la China, hay amenazas de conflictos en el Medio Oriente, como todos sabemos, entonces la economía del mundo no está en expansión, no se ve que vaya a haber años prósperos como hemos tenido en el pasado. La China crece la mitad de lo que creció en los últimos 12 años, donde el precio de las materias primas, el precio del petróleo estaban muy altos. No vamos a tener la posibilidad de exportar y de tener los ingresos que teníamos. Y tenemos necesidades muy importantes, el tema de la salud ha sido relegado en los últimos 14 años, el tema de la justicia ha sido relegado y tenemos muchos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y tenemos la obligación de hacer que esos jóvenes que entren al mercado de trabajo puedan tener una fuente de empleo para que no se tengan que ir a los países vecinos. Y tenemos gente que sale del mercado de trabajo y que quiere una jubilación digna. Entonces, para eso la economía necesita inversión, necesita crecimiento, porque si no, no hay trabajo. Entonces, ese es el riesgo. En los últimos años la clase media ha crecido y ya nadie quiere retroceder. Entonces, hay esa preocupación de que la gente que ha mejorado por esos buenos precios pueda retroceder. ¿Qué significa para la clase media retroceder? Significa tener menos ingresos, significa no tener empleo, por ejemplo, sin ir muy lejos. ¿Hay riesgo de menos ingresos y menos empleo en Bolivia? Bueno, sin ir muy lejos, Jimena, cuando yo entraba aquí al canal, veía que los personeros de este canal están en huelga y sabemos que hay otro canal también que tiene muchos empleados que están en riesgo porque ya no tienen la publicidad estatal como subsidio que tenían. Entonces, ahí tenemos cientos de empleos en riesgo. Hay muchas empresas que tienen incertidumbre. ¿Cuáles serán, a ver, los sectores donde puede haber más riesgo? Uno, para los ingresos, es decir, como usted nos informa,
Nadie en ninguna parte del mundo quiere ganar menos de lo que ya ganó, ¿no ve? Nadie quiere retroceder, número uno. ¿En qué sectores pueden haber estos riesgos y en qué sectores puede estar en riesgo el empleo? Porque cuando uno conversa en la calle con la gente, escucha mucha preocupación en el taxi, en el pasillo, ¿dónde se pueden ubicar estos riesgos? Bueno, lastimosamente en toda la economía, en todos los sectores. Sabemos que el crecimiento este año no va a poder ser lo que se necesita para que haya la suficiente cantidad de empleos. Se escucha que muchas empresas reducen empleo, muchas empresas se cierran. Entonces hay una preocupación latente en la población, una incertidumbre de qué pasará en este año. Bueno, es un panorama complejo, ¿no? Y hasta el momento se conocen algunos candidatos, ¿no? Ahí están algunos rostros en la pantalla. Pumari ahora va con Camacho. Mesa, por el momento, se dice que va con Pedraza, ¿no? Algunos dicen que podría ir con Revilla. Óscar Ortiz no se sabe, posiblemente no sea candidato. Chi Yun-chung dice que le están pidiendo entre 1.5 y 2 millones de dólares por darle una sigla para que pueda postularse. Andrónico Rodríguez, una posibilidad para el movimiento al socialismo. Tuto Quiroga sorprendió, ¿no? Lanzándose. El país está esperando una decisión de Samuel Doria Medina ahora. Félix Pazzi quiere en su movimiento Tercer Sistema, lo están cuestionando. A ver, David Choquehuanca es otra posibilidad dentro del movimiento al socialismo. Adriana Gil era, pero parece que ya no. Adriana Salvatierra, más bien. John Arandia también en su momento sonó, pero ahora ha descartado eso, ¿no? ¿Cómo lo ve este escenario electoral? ¿Ahí ve esperanza usted? Como le decía al principio, yo creo que estamos centrados en que hay muchos candidatos, pero no veo proyecto de país, no veo la preocupación de qué se va a hacer, cómo se van a resolver los problemas que vienen. Y como le decía, hay varios candidatos que no tienen ninguna experiencia, hay otros candidatos que los conocemos que no toman decisiones, entonces el panorama es todavía sombrío. Tenemos 3 semanas hasta el 3 de febrero y yo me he propuesto con varios otros políticos de hacer todos los esfuerzos para avanzar en la unidad, en que no haya esa dispersión tan grande, porque si hay dispersión y si se va a una segunda vuelta, aumenta la incertidumbre. Ojalá que se pueda resolver en la primera vuelta con claridad, que el país tenga opciones para poder definir el 3 de mayo y no se alargue ese proceso. La anterior vez que yo lo entrevisté, don Samuel Doria Medina, aquí en No Mentirás, decía usted, en el anterior proceso electoral renuncié a mi aspiración, ¿no? Para que haya unidad. Pero ese escenario, decía usted, no es este. Por lo tanto, mi decisión no necesariamente va a ser la del anterior proceso electoral. Si uno lo lee de otra forma, usted no descartaba en ese momento ser candidato. ¿Hoy esa sigue siendo una opción o ha descartado ser candidato porque no se ha pronunciado y hasta, a ver, ya lo hizo Tuto Quiroga, ¿no? Que la gente no esperaba? Jimena, les reitero, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en la unidad hasta el último minuto. El último minuto espero que se pueda llegar a la unidad posible. Pensar en la unidad utópica, en la unidad ideal de todos, es más difícil, pero si llegamos a una unidad posible, desde luego que será un avance. Y yo ya he demostrado, creo que claramente, de que cuando el país lo necesita, yo pongo primero a Bolivia y dejo de lado mis intereses personales, partidarios. Pero tampoco sería justo que me digan que yo soy el que siempre tiene que dar muestras de renunciamiento. Ojalá hubieran varios que tengan esa visión de poner primero a Bolivia y no primero sus ambiciones personales, partidarias. Entonces voy a trabajar por la unidad y hasta el último minuto. Ojalá no sea yo el único que tenga que poner primero a Bolivia, dicen, ¿no? Y el renunciamiento. Sí, yo demostré y sorprendí a muchos porque hace algo más de un año
no estaban dadas las condiciones para que haya esa gran dispersión, y yo dije voy a apoyar al más votado, y después de un año cumplí, y creo que fue un factor importante para que Comunidad Ciudadana pueda alcanzar el lugar que logró. Pero esa era una elección entre sí Evo, no Evo. Ahora el panorama es distinto, ya no está en juego la democracia, está en juego el bienestar de los bolivianos, y yo creo que hay que trabajar en función de esas necesidades. Bueno, veo un escenario, por algunas frases que usted me está diciendo, no sería justo, ¿no? Dice él, que se le pida a usted siempre que sea el renunciamiento. Esa es una señal, ¿no? La otra, a ver, va a hacer todos los esfuerzos, dice, para avanzar con la unidad, ¿no? Es decir, a ver, quiere grupo, y que no está dispuesto a que le digan otra vez, Samuel, bájate vos. A ver, yo veo claramente algunos requisitos muy importantes. Por ejemplo, yo creo que es fundamental la representación de Oriente y Occidente. Pensar en hacer una propuesta solo desde el Oriente o solo desde el Occidente, creo que no es posible, porque con el crecimiento que ha tenido La Paz y el Alto y Santa Cruz, tenemos cerca de, o más del 50% de la población en esos departamentos. Y obviamente si vemos el oriente junto a Beni, Pando, y el occidente, Oruro, Potosí, además el sur del país, hay una realidad que no se la puede dejar de lado. Antes no era importante este tema, ahora sí es importante. Entonces, por ejemplo, yo creo que la unidad tiene que tener ese componente de Oriente-Occidente. Eso daría una garantía de estabilidad, de la representación de los departamentos más importantes. Obviamente los otros departamentos tienen que estar presentes y van a estar presentes, pero creo como un requisito fundamental el tema Oriente-Occidente. Bueno, me sigue dando más señales, ¿no? Y veo que la gente que está en su casa, y espero también que la gente que está en su casa esté tomando nota, porque los políticos nunca dicen todo clarito. Hay que ir pescando, agarrando algunas ideas, y ya nos ha dicho varias, ¿no? Uno, intentar avanzar con la unidad. Dos, que no le pidan siempre que sea él el del renunciamiento y el que se baje. Tres, que haya equilibrio regional, dice, ¿no? Y justamente hoy lo vimos a don Samuel Doria Medina ahí en la recepción de Branko Marinkovic, ¿no? ¿Qué hacía usted con Branko Marinkovic? Vemos una imagen, está con don Germán Antero, también expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic al centro, Samuel Doria Medina, ahí está al lado de Branko en el momento que hace uso de la palabra. ¿Qué hacía usted ahí? Creo que hay varios factores importantes. Branko es una personalidad cruceña, ha sido presidente del Comité Cívico, es un empresario exitoso, importante, y vuelve al país hoy después de 10 años y medio. Branko es un hombre valiente que, pese a sufrir el exilio y todo lo que significa estar lejos de la familia, lejos de trabajo, lejos de la patria, ha seguido luchando, yo diría a capa y espada, para que haya democracia en Bolivia, para que haya libertad. Él ha estado apoyando desde afuera, siempre preocupado, y yo tengo una relación de mucho tiempo con Branko. Yo lo he visitado en varias oportunidades en San Paulo, hemos conversado sobre el país en varias oportunidades, y ahora que él venía después de ese largo periodo, no solamente he estado en el aeropuerto esta mañana, sino he ido ayer a la frontera, he estado en Corumbá y he cruzado la frontera con él esta mañana. Creo que es parte fundamental del proceso de reconciliación nacional que toda la gente que ha tenido que salir del país porque estaba amenazada su familia, porque estaba amenazada su vida, su libertad, vuelvan al país. Entonces,
es un paso importante y hay muchos bolivianos todavía que no están volviendo. El día domingo me encontré con José Luis Paredes, por ejemplo, en La Paz, en las calles. El exalcalde del Alto. El exalcalde del Alto. Y él me comentaba algo que me llenó de preocupación, de tristeza. Me comentó que ha venido temporalmente, pero que prácticamente ya después de más de 10 años ha hecho su vida en España y que no cree que vuelva. Entonces, esa es pues la realidad, la crudeza de un exilio, de tener que irse del país por pensar diferente, ¿no? Entonces, creo que el tema de la reconciliación nacional es el tema central del 2020 y es un tema complejo, porque en ese proceso de reconciliación, por ejemplo, va a parecer contradictorio, pero yo tengo la visión de que tiene que haber perdón sí y perdón no. ¿Cómo es eso de perdón sí y perdón no? Le explico, Jimena, y al país. Hay mucha gente que fue obligada, que fue amenazada a hacer una serie de cosas que yo estoy convencido que merecen el perdón. Por ejemplo, yo no le veo sentido a que se detenga al mensajero de Romero o a la niñera de Quintana. Esas personas trabajaban por necesidad y se les pidieron que traigan o que lleven algo, no podían negarse. Entonces, con ellos, perdón sí, con esas personas que trabajaban y fueron obligadas. Pero perdón no con los autores intelectuales de muertes, de desfalcos, como el caso terrorismo, como el caso Porvenir, la Calancha, tantos casos que han causado muerte, que han encarcelado a personas. Los autores intelectuales de esos casos no merecen perdón. Esos tienen que sufrir el peso de la ley y tendrán que ir a un juicio y la justicia tendrá que darles justicia. Usted, Samuel, desde que asumió el MAS el gobierno, ¿cuántos procesos tuvo? Más de 20, Jimena. Más de 20. Más de 20 porque estaba en el 17º. ¿Esos son casos de perdón sí o de perdón no? Mire, yo no soy de la idea de que hay que actuar igual que el MAS. Yo creo que es muy importante que la justicia no siga secuestrada. La justicia tiene que mejorarse y esa va a ser tarea del próximo gobierno. Como hemos visto con el Tribunal Supremo Electoral, es posible encontrar gente proba, gente con credibilidad. En este momento el Tribunal Electoral goza de la confianza de los bolivianos. Tendremos que hacer lo mismo con la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, y le cuento algo que tal vez no conoce gran parte del país. En los primeros días de noviembre me iniciaron 3 juicios. O sea, la hazaña que tenían conmigo no se acabó. Hasta el 8 de noviembre me iniciaron nuevos procesos. Pero bueno, eso se acabó, nunca me pudieron probar nada, siempre eran unas cosas absurdas. Imagínense el juicio de responsabilidades que me iniciaron por haber renegociado la deuda externa y lograr que el país tenga la condonación de 362 millones de dólares. Entonces, desde ese punto de vista, pese a que me han hecho 20 juicios y que tal vez no es lo más grave, para mí lo más grave que yo he sufrido y que mi familia ha sufrido era la permanente acusación, desprestigio, se inventaban delitos y antes del juicio ya me condenaban, me han tratado de detener varias veces, pero me quedo en el país, he enfrentado esos juicios, he seguido trabajando, he seguido invirtiendo y he demostrado de que no había hecho nada malo, ¿no? Ahora dígame, tuvo 20 procesos. ¿En qué han quedado esos 20 procesos? ¿En qué están hoy? ¿Cuántos de esos hoy día están abiertos? Mire, el juicio de responsabilidades está en su fase final. Yo espero que se acabe pronto porque no tiene ni pies ni cabeza. Y esos juicios que me han iniciado sobre temas que
sucedieron hace 20 años, totalmente prescritos, pero además que los revisaron varias veces y demás. Entonces, se sabe que era, seguramente se enteraron que yo apoyaba las movilizaciones en el mes de octubre, noviembre, apoyaba a grupos de jóvenes. Entonces su reacción seguramente fue iniciarme nuevos juicios, pero eso no ha prosperado, ¿no? No ha prosperado. Dígame, ¿se pone usted un plazo para buscar esa máxima unidad posible? ¿Se pone un plazo para decirle a Bolivia, voy a correr, señores, seré candidato, intenté la unidad nuevamente, no la logré, o sí la logré hasta este punto? ¿Usted se pone algún plazo? Porque el plazo legal es 3 de febrero. Como le decía, hasta el último minuto voy a buscar la unidad posible. Yo creo que hay candidatos que han cumplido ya su rol, que tendrán que analizar qué es lo que van a hacer. Entonces, tengo esperanza de que avancemos en la unidad. Voy a poner la imagen en la pantalla de los candidatos o posibles candidatos. Si quiere dar nombres y si quiere no. Usted ha dicho, hay algunos a los que le falta experiencia, dijo, ¿no? Y hay otros que no toman decisiones. A ver, a los que les falta experiencia y los que no toman decisiones, ¿están en este cuadro? No, le reitero, no voy a hablar en contra de ningún candidato porque no me sí dé busco nombre. la unidad. No me dé nombre. ¿Están en el cuadro? A los que les falta experiencia o los que no toman decisiones, ¿están en el cuadro? Solo dígame eso. Si le contesto esa pregunta, obviamente que me estaría refiriendo a alguno de esos candidatos y no quiero hacerlo. Ahora usted, don Samuel Doria Medina, ¿cuál es su perfil? ¿Usted es político? ¿Usted es empresario? ¿Hace cuántos años empresario? A ver, yo he comenzado al frente de la Sociedad Boliviana de Cemento el año 87 y he estado 25 años al frente de esa empresa. Era una empresa pequeña, la he convertido en la industria más importante del país, he multiplicado su valor por 600 veces, he generado miles de empleos, he generado otras empresas. Después se acabó el tema de la industria del cemento hace 5 años que no tengo nada que ver con la industria del cemento. He empezado a invertir en otros sectores, el Hotel Los Tajivos y los cambios que hemos hecho aquí en Santa Cruz. Una muestra, en La Paz estoy construyendo un proyecto muy importante, el edificio no solamente más grande de Bolivia, sino uno de los más importantes de Sudamérica. ¿De cuántos pisos? 40 pisos hacia arriba y 6 hacia abajo, que ya va a alcanzar los 30 hasta fin de mes. Entonces es una torre de cristal que cuida al medio ambiente, que tiene una certificación de cuidado al medio ambiente, va a ser el primer edificio con esa certificación. Entonces vengo invirtiendo y generando trabajo en nuestro país hace muchos años. Bueno, en La Paz está haciendo esa torre, ¿no?, de 46 pisos. ¿En Santa Cruz de cuántos pisos? En Santa Cruz vamos a iniciar la construcción en el próximo año, estamos haciendo pilotes ahora. En Santa Cruz no son tan altos porque el terreno no lo permite, pero es también muy importante la construcción en Santa Cruz. El edificio de La Paz tiene 50.000 metros cuadrados y los 2 edificios de Santa Cruz 100.000 metros cuadrados. Más grande. La construcción en Santa Cruz es más grande, pero menos alta. Sí, porque en Santa Cruz tenemos un terreno de 10.000 metros y el de La Paz es como 5.000. ¿En qué parte de La Paz y en qué parte de Santa Cruz? En La Paz, en la avenida Vallivián, en la zona de Calacoto, la avenida Vallivián y la calle 18, y aquí en Santa Cruz, en la avenida San Martín. Sobre la San Martín. Sobre la San Martín. Sobre sí. la San Martín. ¿Usted ha contratado a mucha gente? Sí. A lo largo de su vida. Miles de personas. Miles de personas. Sí. Se lo quiero preguntar por esto. Con esa descripción que usted me ha hecho, un país que está poniendo en juego su bienestar, ¿no? Un país donde hay riesgo de que disminuya el ingreso, un país en el que hay riesgo de que disminuya el empleo, un país que está en medio de un contexto internacional complicado. ¿Usted contrataría
para manejar ese país a un hombre como Samuel Doria Medina? Mire, Jimena, yo no tengo... Le pregunto porque usted tiene experiencia contratando, ¿no? O dice, no, él no es el perfil. Yo vengo trabajando en política en el país hace varios años. Yo he estudiado en Inglaterra y he aprendido que en Inglaterra, para ser político, primero uno tiene que realizarse, uno tiene que hacer carrera en el sector privado, y en Inglaterra los políticos entran a la política después de los 50 años, cuando ya tienen una economía propia. Yo he hecho algo parecido, tengo mi economía personal saneada, no me interesa entrar al Estado. Me decían que para vender cemento, ya no tengo nada con el cemento, no tengo interés en venderle nada al sector público. No quiero ir al sector público para meter a mis parientes o a mis amigos. Tengo una visión del país. Y si en su momento soy útil para el país, no me voy a negar. Es muy difícil. A ver, si yo le diría a usted, ¿contrataría a Jimena Antelo para este programa? ¿Usted la contrataría? Para este programa, por supuesto. No encontraría a alguien con mejor perfil para este programa yo. Ahora le pido que responda usted. Usted tiene un ego muy grande. Pero es este programa, ¿no? Tenemos que ser honestos, ¿no es cierto?, con nuestra valoración. Le pregunto, ¿usted siente que tiene perfil para la coyuntura? Tengo una experiencia, como le decía, he hecho crecer varias empresas, he multiplicado por cientos de veces su valor, he generado empleo de calidad. Para mí es muy valorado el hecho de que la gente que ha trabajado conmigo me extraña porque tenían excelentes condiciones de trabajo, salud, educación, gente que incluso el sistema que yo tenía en Sobosa y que lo tengo en Tajibos y en todas las empresas, si alguien tiene una enfermedad que no es cubierta por el seguro, la empresa la cubre. Entonces, la gente que ha trabajado conmigo tiene un buen recuerdo y me extraña. Entonces, desde ese punto de vista, el generar empleo de calidad, gente bien pagada, con salud, educación, vivienda, sé hacerlo, tengo experiencia, creo que el país va a necesitar de ello. Pero sabemos también que muchas veces el país piensa de manera distinta. Entonces, desde ese punto de vista, si soy útil, no me voy a negar. Pero estoy consciente de que puede ser que el país considere que la necesidad sea distinta. Branko Marinkovic le interesa como un factor de generación de equilibrio regional. El discurso de Branko Marinkovic fue decir, quiero trabajar la unidad, dijo, ¿no? ¿De qué habló usted con él, si se puede saber, por favor, ¿no? Porque por ahí no se puede saber. Bueno, no, esta mañana algún periodista le preguntó, ¿y qué va a hacer y cómo? Él acaba de llegar hoy, ¿no? Por ejemplo, me comentó de que su mamá que se la ve muy fuerte, muy bien, pero tiene 93, 94 años y no pudo viajar a verlo varios años. Ha visto a su mamá después de muchos años y a muchas personas de su familia por muchos años. Entonces, hoy ha llegado, ha vuelto a Bolivia después de 10 años y medio, con ganas de trabajar, de aportar al país, preocupado de la unidad, de que haya un futuro sin incertidumbre. Pensar que el primer día se va a resolver todo es inadecuado, para decirlo menos, ¿no? Seguramente vamos a conversar en los próximos días, él hablará con su familia, hablará con mucha gente y veremos qué hacer. Pero él le ha dicho que la política le interesa o quizá no en este momento, quizá esperar las subnacionales. ¿Hablaron algo de eso o todavía no tanto?
No hay duda que a Branco le interesa lo que pasa en Santa Cruz y lo que pasa en Bolivia, ¿no? Yo creo que él era empresario hasta que entró al comité cívico y se jugó por la autonomía y él no claudicó en ningún momento, por eso tuvo que irse del país. Entonces, yo no tengo dudas de que Branco es una persona preocupado en que nuestro país tenga perspectiva, salga adelante, tiene hijos, que me imagino tiene interés que sus hijos después tendrán nietos, vivan en Bolivia, tiene una familia amplia, grande, sobrinos, sobrinas. Entonces, yo estoy convencido, sin haberle preguntado, de que a él le interesa algo más que su empresa. ¿Con quiénes más conversó Samuel en esta búsqueda que se ha propuesto de construcción de unidad? He hablado con Tuto, por ejemplo, he estado el fin de semana, nos hemos reunido un par de horas y obviamente también ha sido la preocupación central de cómo encontrar la fórmula o el algoritmo para que haya unidad y para que todos tengan un espacio donde puedan aportar al país. No es fácil encontrar esa fórmula, ese algoritmo, pero Tuto también me ha manifestado su voluntad de poder avanzar en esa dirección. Hay gente que cree que Samuel, que Mesa, que Tuto son ya el pasado o son parte del pasado. A la gente que piensa de esa forma, ¿qué les puede decir, por favor? A ver, yo no he sido presidente, ojo. Carlos Mesa ha sido presidente, ha sido vicepresidente, ha sido presidente. Tuto también ha sido vicepresidente, ha sido presidente. Yo he sido ministro cuando era muy joven, hace 30 años, imagínense. Hace 30 años yo he sido ministro de Economía y después de haber tenido éxito en Soboce, pero no he sido presidente. Entonces, Unidad Nacional se ha fundado el año 2003. Muchas veces escucho y dicen los partidos tradicionales. Por favor, partidos tradicionales eran el MNR, el ADN, la Falange. Esos eran partidos de la primera mitad del siglo XX. Pero estamos hablando que Unidad Nacional es del siglo XXI. Estamos hablando que mi único paso por el Estado ha sido ser ministro durante 2 años. Porque tuve éxito. ¿En el siglo pasado? Puede ser, sí, en el siglo pasado, pero yo tenía 32 años. Entonces, que me quieran meter en la misma bolsa de los expresidentes, con mucho respeto, es un error, porque yo no he sido presidente. Bueno, y entre los nuevos, podría la gente decir, está Camacho, él es nuevo, no está en esa bolsa, ¿no? Yo le comenté ya en algún programa de que yo creo que no hay duda que Camacho ha hecho un excelente trabajo en el mes de octubre, noviembre. Esos días su contribución ha sido muy importante para que el anterior gobierno se vaya. Pero está claro de que no es un tema de premio o reconocimiento por lo que alguien hizo, porque hay mucha gente que ha hecho muchas cosas durante 14 años, el 21F y muchos eventos más. Entonces creo que no es solamente el tema que hizo uno en un evento específico, porque además hay muchos, sin hablar de personas específicas, pero hay muchos que en los últimos meses se han vuelto duros adversarios del anterior gobierno, pero antes eran socios o hacían negocios con el anterior gobierno, ¿no ve? Entonces, creo que... ¿Cómo quiénes? Bueno, como un político que estuvo 20 años fuera del país y vino a hablar de los nuevos, de los anteriores y demás. Hay mucha gente pues que sabemos que... No quiero entrar a personificar a nadie. 20 años fuera del país, estoy pensando, no se me viene a la mente. ¿Ronald McLean? No quiero hablar en contra de ninguna persona. Bien. Ahora le pregunto,
Usted en algún momento cuando lo entrevistamos en Radioactiva, en Fama, Poder y Ganas, usted recordó a un personaje histórico del Reino Unido, ¿no? A Winston Churchill. Ahí está la imagen. Cuéntale al país qué fue lo que dijo, por favor, en esa entrevista en la radio sobre Churchill. Bueno, Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y se lo considera como el hombre más importante para haber ganado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y resulta que la guerra termina en los primeros meses del año 45, especialmente en su país, en Inglaterra, porque después los alemanes se rinden unos meses más tarde y curiosamente se da una elección. Se firma, Inglaterra acaba la guerra en el mes de mayo y en el mes de agosto se da una elección. Y va Winston Churchill muy confiado de que ganaba la elección después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial y haberles ganado a Hitler y a los alemanes y a todos los demás, y pierde la elección. Y cuando se le pregunta a los ingleses qué pasó, por qué no votaron por Churchill, ellos dijeron, necesitábamos alguien que nos libere, un libertador para la guerra, pero de aquí en adelante necesitamos otro perfil, necesitamos a alguien que reconstruya Inglaterra, necesitamos a alguien que para la paz, para la reconstrucción. Y hay muchos otros ejemplos en la historia, ¿no? Entonces yo le mencionaba eso de que muchas veces en nuestro país creemos que el que hizo una cosa tiene que hacer la otra, cuando se necesitan perfiles diferentes, ¿no? Muy bien. Cierro con esta pregunta, que ya se la hice antes, pero la voy a repetir. Se pone un plazo, el plazo legal, 3 de febrero. ¿Ya? ¿Se pone usted un plazo? O como dice hasta último momento, ¿su plazo es entonces el 3 en la mañana? Para definir si va a ser candidato. El 3 de febrero es el plazo final, a las 12 de la noche. Voy a hacer todos los esfuerzos para que haya unidad hasta el último minuto. Si el último minuto no se puede o se tiene una unidad posible, bueno, trabajaremos con ese escenario. Pero esa es la tarea y eso es lo que el país está demandando. El país no quiere dispersión, no quiere problemas, quiere que el 3 de mayo se pueda resolver la elección. Ese es el escenario óptimo, ¿no? No tener que ir a una segunda vuelta y que la incertidumbre se alargue, en fin, entonces hay que trabajar por la unidad. Muy bien. Gracias, don Samuel Doria Medina, por estar en No Mentirás. Gracias a usted, Jimena. Yesenia. Yo tengo un consejo de la Universidad Técnica Privada Cosmos Unitep. La Universidad Técnica Privada Cosmos siempre